Bienvenidos, salves escuchas, a otra entrega más, a otro episodio más de nuestro podcast Antén, el lugar de las conversaciones que inspiran e historias que transforman. Y como siempre, con ustedes, su corresponsal, Aldrin Santiago, les saluda donde quiera que se encuentre, ya sea en el baño, ya sea en la habitación, ya sea en la sala, donde quiera que usted nos escuche. Bienvenidos. Hoy esta es la segunda parte que se hace este episodio, porque me tocó una persona extremadamente responsable, casi enfermiza con la responsabilidad, y escuchó parte de la entrevista anterior y me dijo, hay que hacerla de nuevo. Con nosotros, Rosario Dixon, hoy nos hace su versión de la ventana de aquel pasado en Estepas de las Flores. Bienvenida otra vez a Ay, gracias, Aldrin. Qué placer estar aquí contigo, con tus radioescuchas, y un honor para mí que tú me entrevistes y que me hagas revivir momentos tan bellos de una historia que ha sido parte de mi vida y que mucha gente no conoce. Bueno, qué raro, porque bueno, la gente siempre dice a lo que pertenece, pero tú parece como que quedaste con ese pedacito ahí callado. Bien, Vamos a dar inicio y como siempre digo, vayamos a la primera página. Y una de las primeras páginas es saber dónde nace, se cría y hace su vida educativa Rosario Dixon. Rosario Sánchez. Bueno, pues tengo para Rosario Sánchez Dixon, porque ciertamente que lo llevo ese apellido. Sí. Todo mi nombre y apellido con mucho honor y mucha honra, mucha gloria. Rosario nace en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, y por un periodo breve, pues me trasladaron a Jima con mis padres, donde yo vivía. Fueron unos años, vamos a decir, de los que no tengo conciencia, pero gracias al Señor pude volver con el tiempo a esa misma casa, pero ya en condición de visita. Íbamos de vacaciones y bueno, los recuerdos que sí tengo ya de siendo grandecita de esos momentos, pues son muy bellos. Y luego volvimos a Santo Domingo y yo, bueno, prácticamente todo lo que he vivido ha sido en Santo Domingo también, con algunos episodios de viajes al interior del país, pero no de manera permanente. En la capital dominicana, ¿en qué área de la capital dominicana? Bueno, mira, cuando yo nací, tengo que averiguar bien porque no sé dónde era que vivían mis padres. No, mis padres vivían en Jima y a mí me trajeron fue para que naciera en Santo Domingo, en Jima de la Vega. Entonces nací aquí y nos trasladamos nuevamente a Jima. Posteriormente, cuando vinimos ya a vivir definitivamente en Santo Domingo, nos radicamos en la zona universitaria. Y posteriormente, con el paso del tiempo, nos mudamos a Arroyo Hondo y de Arroyo Hondo pasamos para Urbanización Fernández, donde todavía vivimos. Sí, todo. Okay. Porque independientemente de dónde vivíamos, siempre estudiamos en los mismos colegios. La ubicación de la residencia no influía en el colegio que estudiábamos. ¿Y la educación formal de una alta casa de estudio, dónde la realizaste? Bueno, yo soy licenciada en Mercadotecnia por la Universidad APEC y posteriormente dejé un tiempecito pasar para tomar un poco de experiencia y volví a estudiar ya una maestría en Mercadotecnia otra vez. Yo soy egresada de INTEC para la maestría. Todo en base a lo que me habías dicho anteriormente, que es ventas. Sí, yo soy netamente comercial, pero con una tendencia moderna, utilizando herramientas complementarias de lo que es la administración y venta de los productos.
Y entre ellos tenemos investigación de mercados, tenemos publicidad, desarrollo de marca. Y bueno, y muchas de esas partes yo las pude ejercer, gracias a Dios, en el transcurso de mi vida. Y ventas, pero yo comencé desde encuestadora y asistente y mensajera interna. O sea, yo vengo haciendo carrera. Desde hace mucho. Sí, yo pasé por todos los procesos. Hay un proceso entonces que puede ser de la familia, ese proceso que te impulsó, te llevó, te guió hacia las estepas de las flores. ¿Hay alguna una persona en tu familia que tenga esas condiciones altruistas? ¿O eres la primera en la Mira, familia? mira, yo siempre he estado rodeada de personas que son muy colaboradoras y están muy relacionadas con ayudar a los demás, de manera formal y de manera informal. Pero a mí me motivó a colaborar y a convertirme en voluntaria en que yo vivía en una casa de una esquina y frente quedaba un edificio. Y en ese edificio había una vez un chico en la azotea de un tercer piso. Él estaba jugando con una chichigua y no se dio cuenta y cayó de espalda en el primer piso, con tanta dicha que había un murito cerca y cayó en tierra. Pero ¿qué pasa? Que todo el mundo vio que él se cayó y una persona que estaba en la segunda planta dentro de un apartamento escuchó ese pum y se asomó al balcón. Y cuando vio que había una persona tirada en el piso, que era un joven que todavía ni siquiera tenía 15, 16 años, era joven, era un niño, esa persona voció, no lo toquen, no lo toquen, yo lo levanto. Obviamente, ante una situación de emergencia en que nadie sabía cómo se podía reaccionar, pues esperaron que ella fuera y lo levantara. Ella lo levantó y la persona, pues, increíblemente no fue lesionada en ninguna parte. Y no fue lesionada en ninguna parte, no perdió movilidad, no se afectó nada. O sea, ella lo levantó y nada le pasó. Y nada le pasó. Pero después ella nos explicó que la posición en la que el joven había caído, si no lo levantaba una persona que supiera levantarlo, él hubiera podido quedar paralítico de por vida. Eso a mí me impresionó tanto y me marcó de una manera que yo dije, uno tiene que aprender, aunque sea lo más básico de lo más básico de lo más básico, que si frente a uno hay una emergencia, por lo menos uno sepa qué hacer o a quién llamar. Entonces, eso te digo, me quedó desde jovencita y cuando ya yo, por mi propia cuenta, estuve, vamos a decir, lista, yo misma decidí ir a buscar un sitio donde yo pudiera aprender los primeros auxilios. Y ahí yo me acerqué e hice muchísima diligencia porque no había manera de yo encontrar ni el teléfono, ni a quién llamar, nada. Pero la persistencia, ¿verdad?, me hizo que encontrara todo, que hiciera el seguimiento y que llamara a todas las personas hasta que lo consiguiera. Bueno, ¿de qué año estamos hablando? Bueno, debe haber sido, yo creo que como en el año 85, no, déjame ver, 85 no. Yo tengo que verificar bien esta edad. Debe haber sido como en el 2005. 2005. Pero había... Uh-huh. Ok, era un poquito más difícil, pero ya estaba el internet y esas cosas, Rosario. Yo no recuerdo del internet. Yo recuerdo que yo tenía un celular marca Sayen y que aquí había entrado recientemente al país Orange y había revolucionado mucho con los celulares, pero no con el internet. Cierto, muy cierto. Todavía. Y te digo, porque yo recuerdo muy bien, ese celular que fue mi celular que más me gustaba y que era el celular que yo usaba cuando yo estaba haciendo el voluntariado y no teníamos WhatsApp.
No teníamos teléfonos inteligentes. Ese no era inteligente para nada. Ese estaba antes que el BlackBerry. Bien, no vamos a decir atrasado, pero está bien, ok. Al llamar allí, al preguntar, ¿qué te dijeron? Bueno, me dijeron que para yo poder ser voluntaria, yo tenía que ir por allá, tenía que tomar unos cursos, primero que tenía que entrevistarme, pero que fuera y me dieron un horario. Entonces, yo, fiel a la palabra, cumplí eso y fui en el horario que me dijeron y que me iban a entrevistar y fui a mi entrevista. ¿Cuáles fueron esas personas que te dijeron que fuera la entrevista? Si tú recuerdas el nombre. Mira, yo creo que con quien yo hablé por teléfono fue con Otto y me dijo que yo tenía que ir y entrevistarme con Binet, que Binet me iba a entrevistar y que él iba a determinar si yo podía aplicar, para qué podía aplicar y todo lo demás. Y al llegar allá, ¿qué fueron, si tú te recuerdas alguna que otra pregunta de la que te hicieron esos dos personajes? Bueno, una de las primeras preguntas que me hicieron era por qué yo quería ser voluntaria. Y que así mismo, y que si yo estaba dispuesta a pasar trabajo. Así mismo. Y yo le pregunté qué era pasar trabajo. Porque imagínate. Entonces ahí me explicaron que había que recibir unos entrenamientos, que el formato de los entrenamientos, que todo era un proceso, que eso no era de una vez, que una persona podía ser voluntario y salir, por ejemplo, en una ambulancia y atender a un paciente o a un accidentado o a alguien que hubiera sufrido algún tipo de situación, que no era así. Y que si yo estaba dispuesta, yo por supuesto le dije que sí. ¿Empezaste de inmediato? ¿Te quedaste ahí? ¿Viste cuál era la dinámica de ahí de la Estepa de las Flores, el grupo de muchachos? Había mucha gente allá. Exacto. Ese día no había tanta persona, porque fue día de semana también, que yo fui en un horario como de la tarde. Ahí me quedé, averigüé, vi toda la dinámica de ese día y después me dijeron que yo tenía que ir a tomar los cursos. Me avisaron cuándo eran los cursos. Entonces me avisaron porque yo estuve haciendo mi seguimiento cercano, como digo yo, seguimiento cercano a toda la información y allá estuve. Seguimiento cercano y continuo. Sí, yo sí. A mí me gusta eso. ¿Cuáles fueron los primeros entonces, la primera capacitación que tomó Rosario allí en la Estepa de las Flores? Había un curso básico de primeros auxilios. Ese fue el primero. Y obviamente me dijeron, bueno, si tú también quieres, puedes venir y puedes quedarte con nosotros y puedes ir haciendo tareas para que te vayas familiarizando con todo. Entonces, cuando yo terminaba mis cursos, yo me quedaba y me decían, el voluntario ni se ofrece ni se niega. Tiene que estar y cuando lo mandan, va. Pero, ¿qué clase de tareas, si me podrías decir? Bueno, mira, preparar el botiquín, esa era una de las principales que me tocaban, porque imagínate, yo no sabía hacer de nada y no me podían poner a hacer tantas cosas. Pero preparar el botiquín, revisar que la ambulancia tuviera todos los equipos, que por ejemplo la camilla que tuvieran las correas, diferentes cositas que te van enseñando y entonces tú, ¿verdad? Se va mostrando más disposición, te van enseñando más. Pero básicamente era la parte logística antes porque estábamos en la fase todavía del entrenamiento. Que también sirve y es necesario tener personas que hagan esa parte, porque si no, dime. Exactamente, sí, ¿no? Y a pesar de que es muy sencillo de hacer, donde las actividades son voluntarias, siempre las manos hacen falta. No es lo mismo que cuando ya todo el mundo está asignado para hacer una debida tarea. A veces también, si se está presentando o un operativo grande, o se está presentando, o se sabe que hay una salida a determinada hora porque hay una ambulancia que está de camino
y se está hablando de que va a haber otra que tiene que salir, pues hay que accionar. Hay que ponerse en acción, hay que prepararse antes de. ¿Te encontraste con algunos grupos un poquito hostigantes allí adentro? Tú como persona nueva, porque siempre hay ese tipo de personas que no tienen como mucha aceptación con personas nuevas y tienden a tratar de hacer que esa persona corra, se vaya. ¿No te encontraste con ese tipo de gente allí? No, yo realmente soy relativamente tranquila y sigo las reglas. O sea, no me puedo ver involucrada como en muchos conflictos ni en muchas cosas. Y yo dejo a la gente ser. Yo la observo y la dejo que sean. No me involucro. Si realmente veo algo que me puede estar afectando, pues eso sí lo toco y lo manifiesto, pero realmente no. Al revés, Aldrin, yo te voy a hacer una anécdota y era que a mí Otto me bautizó como la vieja, porque de todo el grupo yo era la que tenía más edad. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta cierto punto yo sentía que él y todo el grupo hasta me respetaban y hasta me trataban con mucha consideración. Yo no sentí nada de eso. La vieja era que me decía, Otto. Ese Otto es fresco. Del conglomerado un poquito amplio que había un amplio abanico de capacitaciones. Casi siempre, parte del caso, estas capacitaciones tienen una carga de diferentes maneras. Puede ser carga académica, puede ser carga física, puede ser carga emocional. Y de alguna forma u otra afectan al individuo que lo está tomando. ¿Verdad? ¿Cuáles de estas capacitaciones puede decirse que afectó en alguna manera u otra esa psiquis, esa parte interna de Rosario en aquel momento? Mira, a mí no se me va a olvidar jamás, que la enseñanza principal de primeros auxilios es que puede asegurar el espacio, asegurarse uno, que es el que va a dar el servicio. Lo segundo era que había que trabajar con lo que tuviéramos a la mano. O sea, si lo que tenemos es una persona que está sangrando y lo que tenemos es una camisa, romper la camisa y resolver. No ponernos a esperar, buscar, encontrar y hacer un torniquete profesional. No. Con lo que tenemos en la mano que tenemos que resolver. Eso a mí me ha servido para todo en mi vida, porque yo realmente lo aplico. Si yo lo que tengo es un determinado recurso y hay otro más moderno, yo trabajo con el que tengo a la mano. Yo no me paralizo esperando algo. Y yo sé que eso es parte de esa idiosincrasia, porque es que te la trabajan bien. Eso de tú trabajas ahora mismo con lo que tengas a la mano, pero el punto es no detenerse, porque cuando tenemos una situación, sobre todo el que trabaja primeros auxilios, en algunos casos, cada minuto cuenta y cada segundo cuenta. Entonces no nos podemos detener a esperar las condiciones perfectas para comenzar a trabajar. Después de hacer lo prioritario, que es asegurar el área y asegurar la persona que va a dar el primer auxilio, hay que trabajar con lo que tengamos en la mano. ¿Recuerdas tú quién fue la persona que te introdujo en ese primeros auxilios? Yo no recuerdo si fue Félix Ogando o tú, Aldrin. Yo no recuerdo, pero yo sé que ustedes eran mis dos instructores con lo que yo tenía más relación y a lo que más le preguntaba y a lo que bueno, y también mucha admiración, porque realmente ustedes trabajan unos conceptos tan claros, tan definidos, que no dan tiempo ¿cómo te digo? No dan tiempo a dudar. Además, fíjate otra cosa, es que la práctica hace que tú de una vez trabajes efectivamente.
que tú tomes acción y que no estés dudando de qué es lo que te toca hacer. Y mira, Adrien, eso yo lo viví, o mejor dicho, lo he vivido ya varias veces. Y la última fue en la pandemia, que a mi mamá le dijeron que había que operarla en una semana. Y yo soy de la que de una vez digo, esta es la situación, vamos a trabajar. O sea, ya no me pongo de que a lamentarme, a averiguar, a preguntar, no. ¿Qué es lo que hay que hacer? E inmediatamente yo tomo acción. Y otro de los entrenamientos que nos daban a nosotros era que el socorrista no podía salir corriendo. El socorrista tenía que mantener la calma, no importaba lo grave que fuera la situación. El paso del socorrista no se podía nunca acelerar porque el socorrista estaba reflejando si tenía control o no de la situación. Entonces, el que estaba mirando la situación desde fuera se podía sentir impactado, chocado, o se podía sentir hasta nervioso si veía a un socorrista corriendo. Y eso para mí fue una cosa de, mientras tú estás haciendo lo que tienes que hacer en el tiempo correcto, no hay necesidad de correr. Correr turba y entonces puede confundir. Mientras que ir caminando con paso firme, tomando decisiones frías en la cabeza de qué es lo que hay que hacer, cómo lo vamos a hacer, quién va a hacer cada cosa. Y eso es muy importante, déjame decirte. ¿Quién va a hacer cada cosa? Porque los voluntarios estamos entrenados, o fuimos entrenados, lo que me tocaron, con lo que me tocó compartir a mí, donde no había un protagonismo de que no, espérate, que yo soy que voy a hacer esta parte para que esta persona pueda salir con bien de una situación. Aquí realmente si había que reemplazar a una persona porque había otro que lo podía hacer, simplemente se reemplazaba y no era un tema de celos profesionales ni de protagonismo. No, la víctima o esa persona que estaba necesitando ese auxilio era el protagonista y todos los demás formábamos como una orquesta que estábamos pendientes a qué nos tocara, no importaba si fuera una decisión de importancia, de relevancia, insignificante. El punto era que todos como abejitas fuéramos hacia el mismo fin y lográramos el mismo resultado, que era sacar a una determinada persona de una situación de peligro y llevarla a una situación donde se pudiera manejar de una manera mejor. Yo te digo la verdad, yo creo que eso a mí me ha influido mucho en que yo soy una colaboradora por excelencia. A mí me gusta el trabajo de equipo. Yo lo manifiesto en todas sus formas. Todavía hoy lo hago, pero es que me sale natural. O sea, yo no me esforzo a trabajar en equipo, yo no me esforzo a. Yo sí veo que puedo colaborar y que si mi ayuda es necesaria, yo la doy. Eso fue lo que aprendiste allí. Sí, y muchas otras cosas más, porque realmente uno no se da cuenta hasta que no mira en retrospectiva, pero esos entrenamientos eran fuertes. Ahí teníamos en una ocasión entrenamientos que requerían mucha demanda física, porque había muchos ejercicios, se subían, bajaban escaleras, se cargaban personas en camilla, y eso demandaba mucha carga física, pero eran intensivos. Entonces no era mucha carga física y que yo iba el lunes y volvía el otro lunes, no, era corrido, todo 3 días corrido, y a veces durmiendo allá y levantándose de madrugada para salir, bañándose en tiempo récord si había que bañarse, si no, no podíamos bañar, teníamos que salir, no importaba, porque al final la vida o salvaguardar una vida era más importante que ciertos detalles. Y ese ejercicio físico crea también una fuerza mental. Es una percepción que yo tengo. Ese sacrificio físico se refleja en una resistencia mental. Pero, ¿cómo explicar en este vorágine que había allí de rapidez, de corre, de hay que hacer esto, en una persona que se crió en unas condiciones muy diferentes a esas?
pudo soportar todo este proceso, porque es un proceso, toda esta ola de cosas a la misma vez que se veían allí y no salir huyendo? Bueno, realmente, cuando tú lo ves como una vocación y tú lo estás viendo como un servicio, como un aporte que tú estás haciendo, no te pesa. Porque, por ejemplo, yo te puedo recordar, y tú tienes que saberlo, porque tú también lo viviste muchas veces. A veces hacíamos servicio y eran las 5 de la tarde y no habíamos comido. Sin embargo, el paciente no lo sentía. La persona que estábamos atendiendo ni siquiera se enteraba. Y hay situaciones que son más fuertes que otras. Y sin embargo, tú te preparas para hacer ese servicio. Tú te preparas para eso. Y yo soy una fiel creyente de la preparación. Las cosas fluyen natural. Y si tú quieres de verdad aportar, si tú quieres de verdad dar un ejemplo, tú quieres de verdad colaborar con alguien que te está necesitando, pues no creo que uno se vaya a detener de que porque estoy cansado, tengo calor, mira cómo estoy sudando. O sea, no le veo el sentido. Eso es una prueba. Eso, mira, eso es como una forma de cuando se está forjando un metal. Después que tú pasas un metal por caliente, realmente que tú logras el resultado. No puede haber una gran transformación si esa persona no sufre un proceso interno. Pero la persona tiene que querer. Sí. Porque es muy fácil desertar. Hay muchas razones para desertar. Eso se sabe. De esas personas que conociste ahí, que fueron muchas, estoy seguro de eso, que fueron muchas personas. Muchísimas. Muchísimas. Ya dijimos de la parte de esos cursos que te tocaron. Mencionaste primeros auxilios básicos. Ahora hay muchas condicionantes con esta parte de lo que es el gran espectro de la internet y de gente que realmente viven, sobreviven y comen con eso, y que ahora se le llama influencers. La Estepa de las Flores tenía una característica muy buena, que tenía influencer pero en carne viva. ¿Me entiendes? Y allí habían varios, había muchos. ¿Cuáles de esas personalidades que tú conociste ahí fueron en un momento tus influencers? Bueno, esta persona se ve que quiero aprender de él eso que él tiene. Para ti, ¿cuáles fueron esos? Bueno, mira, muchos, porque si tú estás acostumbrado o tienes la tendencia a mirar lo positivo de la gente, tú siempre vas a encontrar algo que tú puedes aprender del otro. Mira, por ejemplo, Binet, que cuando yo llegué allá, era que dirigía el centro. Binet tiene un talento como para el rescate y una agudeza y una inteligencia mental, pero rapidísima. Es brillante. Entonces pero era muy callado. Y quizá las personas no lo veían en su justa dimensión. Entonces, pero yo tenía él siempre estaba oyendo sus cosas raras ahí de metal y eso. Sí, pero mira, por ejemplo, él era muy callado, pero cuando tú te sentabas a escuchar todo ese acervo cultural que él llevaba adentro, tú te podías quedar sorprendida porque una persona sorprendido en tu caso, porque una persona tan silenciosa, cómo interiorizaba tantas cosas y cómo las exponía con 2 o 3 líneas, te daba una claridad mental, un mensaje como profundo, pero en 2 o 3 líneas, en palabritas cortas, porque él no era una persona de ponerse a hablar, de hacer 2 o 3 párrafos para decir lo que quería decir. Él es muy, muy directo. Otto, mira, es un gran compañero, una persona, un tremendo líder. Otto es un señor líder.
tiene una personalidad que alrededor de él hay mucha confiabilidad. Él es una persona que cuando te dice algo, tú lo sopesas y realmente te das cuenta que él tiene muchos seguidores. Él es una persona que simplemente por abrir y dar una idea, él encuentra mano, mira, sí, yo lo voy a hacer, espérate, vamos a llamar a alguien que me va a ayudar. Y mira, eso es otra cosa que se me estaba olvidando decirte, Aldrin. Utilizar la persona correcta de acuerdo a su talento. Eso es una habilidad que yo la vi muy destacada en ti y en Ugando. Que Ugando también es otra mente así, brillante, así como Inés. Que ustedes decían, no, es que la persona que va a hacer esto es esta, porque esta es mejor para esto. Y a mí me encanta ver la multiplicación del talento. Cuando tú logras que cada uno destaque en lo que brilla, el resultado es maravilloso. Es inevitable que todo fluya, que todo sea suave, que todo se desarrolle bien, porque nadie está forzándose a hacer nada. Todo está en su mejor papel. Déjame ver que te voy a decir de gente así que, mira, Fernando Vázquez, en la parte de desastre. Qué calma, Dios mío. Yo me acuerdo de la tormenta Noel y Olga, que a mí me agarró precisamente. Yo iba de la Cruz Roja de Miraflores y estuvimos en la del 6 de noviembre esa noche y en un momento determinado, yo me acuerdo que estábamos Mercedes, Otto y yo, y en un momento determinado dice Otto, bueno, estamos de emergencia. Ajá, ¿qué pasó? Está desbordada la central, no podemos irnos, tenemos que quedarnos aquí hasta que pase el agua y tenemos que ir todos para Miraflores. Digo yo, ok, perfecto. Eso era de noche. A mi casa yo llamé. No se puede salir y no tenemos que quedar, estamos de emergencia. Perfecto. Y eso mismo hizo Mercedes. Entonces, fíjate algo. Fernando, volviendo al tema de Fernando, le tocó manejar esa situación de emergencia, que fue una crisis, porque de golpe y porrazo sale una inundación y bueno, ya tú sabes, pasó todo lo que todos conocemos. Sin embargo, él estaba en la sala de crisis y él era el centro de que manejaba toda la información que se recibía y se iba, y él mantenía su postura, que era mucha presión la que él estaba recibiendo. De todas partes, de arriba, de los lados y de abajo. Porque de la información que él procesara era que se iban a tomar las medidas y los operativos salían después que él procesara la información. O sea que lo que él estaba haciendo era por segundo que lo estaban esperando. Y desde esa misma noche, nosotros, no me acuerdo si fue a las 12 o a la 1 de la mañana, las llamadas no pararon jamás. Inundaciones, río desbordado, o sea, no jamás volvieron a parar. Hasta que concluyó la emergencia. Entonces, tú me estás diciendo que de la parte asistencial de primera en la unidad, en la ambulancia, como también lo conocemos, optaste y decidiste y dijiste, bueno, en esta parte de desastres, esta parte de gestión de riesgo, como que te llamó la atención. Sí, a mí me llamaba desde antes, porque antes de yo ser voluntaria, cada vez que en el país pasaba algo, yo hacía una colecta, iba yo directamente a la defensa civil, yo donaba y todo, y yo siempre estuve haciendo ese tipo de actividades. Desde que yo veía que sucedía cualquier cosa, yo armaba mi operativo privado y recolectaba lo que tuviera que recolectar y me dirigía hacia la defensa civil. Pero era una actividad pasiva. ¿Qué pasa? Que cuando estaba en la Cruz Roja, como yo soy del área, vamos a decir, más comercial, y no vengo del área de la medicina, porque muchos de los voluntarios sí vienen del área de la medicina, o de la enfermería, o áreas relacionadas, yo
Y yo también había trabajado y todo, y yo tenía manejo de computadora y yo siempre he sido muy dada a la estadística, a llevar los números, a ver los números, analizar los números y todo. Y de múltiples formas yo me he visto involucrada con la prevención. Y esa fue la primera vez que yo me expuse a la prevención. Posterior a esa situación que se presentó con el desbordamiento también de Río Blanco y todo eso, yo comencé a ver la sala de crisis de una manera diferente. Y dije, no, pero es que yo soy más útil y a mí me apasiona más trabajar la parte preventiva que trabajar la solución de una emergencia ya creada. Y comienzo a ver la unidad de mitigación de riesgo, de prevención de desastres, de una manera diferente y comienzo a involucrarme inclusive con el mismo Fernando. Fernando, ¿qué hago? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué tú necesitas? Y yo sabía que yo era más útil ahí que en una ambulancia. Y me fui inclinando para allá. ¿No te vieron de alguna forma extraña la persona con la que ya tú estabas haciendo como, porque en todo conglomerado humano, siempre las personas tienden a agruparse y definirse con aquellas personas que se sienten más cómodos trabajando con ellos, y eso va formando un nexo. No existe ningún nexo con un grupo en específico ahí en esa parte de las emergencias. Sí, yo tenía mis compañeros con los que yo tenía una afinidad mayor, entre ellos, bueno, tú, que fíjate que a pesar de los años todavía conservamos la amistad, Florencio, Lorenz, Otto, Mercedes, son personas que todavía a pesar del tiempo yo conservo ese lazo. Déjame ver, te puedo mencionar muchos más todavía, que Hogando también es uno de los que yo conservo esa relación. Está un poco fría, la verdad te digo, pero es responsabilidad mía que no estoy muy atenta a las amistades, pero no es que yo me he desconectado. De hecho, yo tengo la forma de localizarlo y nos comunicamos todos. Siempre hay unos personas afines, pero una de las cosas que me gusta de allá es que tú eres libre de escoger el área que te gusta y ellos te presentan todo. Al final tú eres que decide dónde te sientes mejor. Por ejemplo, yo que no soy del área médica, reitero, yo no soy una persona de muy buen pulso. Entonces canalizar a una persona para mí era muy traumático. Sin embargo, incorporarme a ese operativo de desastre para mí era una cosa que yo lo hacía como casi natural, suave. Yo venía, fluía, me decían lo que tenía que hacer, yo daba ideas, colaboraba, organizaba, montaba, entregaba, devolvía. Y a mí me tocó inclusive llegar hasta repartir ayuda humanitaria. Yo llegué a hacer ese viaje. ¿Hacia dónde? A mí me tocó el sur. De hecho, déjame decirte, nosotros fuimos, creo que fue a San Juan de la Maguana. Salimos tarde, recolectando todo. Salimos cerca del mediodía, llegamos allá y en lo que repartimos, que llegamos como a las 5 de la tarde, porque también era una ruta. Y a diferentes albergues, ver las condiciones, descargar, contar y todo lo demás. Cuando nosotros terminamos, no podíamos venir, nos tocó quedarnos allá. Y ya tú sabes, ¿verdad? Que hay que quedarse y trabajar con lo que tenemos a la mano. Supuestamente ese viaje era de ida y vuelta el mismo día y nos fuimos al mediodía y volvimos al otro día. Pero es una experiencia y todo eso lo que te enseña. Ay, Dios mío, tener que amanecer por aquí, que no lo teníamos programado. Nada pasa. Nada pasa. En ese caso, el fin sí justifica el precio que hay que pagar. Hay una persona que está necesitando que se le lleve eso. Hay un grupo de personas que lo esperan, que están peor que la noche que uno pueda mal pasar para llevarle su colaboración. No hay necesidad de arriesgar también, porque mira qué pasa. Llega un momento en que tú aprendes a preservar, a prevenir. Y era mejor salir al otro día que venir en la carretera todos cansados, porque teníamos muchos días durmiendo muy mal cuando dormíamos.
En esa sala de desastre yo llegué a dormir 2 o 3 días en un sofá, 2 y 3 horas nada más. Y yo no era la única, eso estaba lleno. Ese sofacito vio mucha gente desfilando. Como todo, ¿cómo te puedo explicar? Como todos nosotros, como todo el que estuvo ahí, todo esa, diría yo, casi errante, siempre vienen esos problemas con los familiares. De que Sí. tuvo que hay tanto, que cuál es el futuro de eso. ¿Te pasó eso a ti también? En Siempre, tu porque casa. tú sabes que no es lo mismo. Siempre, porque no es la misma visión. El que tiene, y eso te pasa en todo, Aldrin. No importa lo que tú hagas, si tú tienes una visión y para ti eso es o un servicio, es una vocación o es un sueño, que tú visualizas lo que tú aportas, lo que tú das, lo que tú le estás regalando a la comunidad, a la sociedad. No todo el mundo tiene tu visión. Tiene que ser otra persona que comparta tu visión, que pueda entender la magnitud de lo que tú estás haciendo, el beneficio que va a recibir la otra persona. Y que, como vuelvo y utilizo esta frase, el precio que se paga es mínimo con relación al precio que paga otro que necesita más y lo que tú le das de beneficio. Porque tú no te puedes imaginar la condición en la que estaban esas personas que tuvieron que salir una noche. Bueno, tú te lo puedes imaginar porque yo sé que tú has pasado por ahí, por ese centro, pero Pero quizás trata de, porque aquí pueden que no estén, no escucharán un sinnúmero de personas. Alex, trata por lo menos de hacerle llegar a ellos una idea de lo que tuviste ahí, en ese, cuando vas a esos albergues, y que la persona pueda tener una idea somera, porque nunca lo entenderá. Hay que ir a esos lugares y ver cómo las personas están y viven ahí. sí, Adri, mira, esas personas salieron en una noche que estaba lloviendo, dejaron casas, pertenencias, y algunos hasta para poder sobrevivir tuvieron que dejar familiares a la deriva, para poder salvar su vida, para poder continuar. Y llegaron a albergues que, por ejemplo, podían ser una escuela, podían ser una iglesia, podían ser diferentes cosas, pero tuvieron que salir corriendo, literalmente corriendo, no le daba tiempo a nada, porque es que yo te estoy hablando de que subió el agua hasta la mitad de una pared. Entonces, cuando nosotros fuimos, que ya se podía transitar, que había paso para los vehículos, la mancha del lodo, porque tampoco era agua limpia, la mancha del lodo evidenciaba hasta dónde llegó el agua. Ese lodo duró tiempo para secarse. Y fue una cosa que ahí no se podía ni siquiera tomar agua, ni siquiera el río tenía agua. O sea, imagínate la necesidad que podía estar teniendo una comunidad que fue desplazada por una emergencia, que tuvo que renunciar a todo, incluyendo dinero, porque cuando tú estás salvando tu vida, tú sales tú con tu ropa. Y tú sales. A llegar a un albergue donde hay mucha gente que está llegando a albergarse, donde no hay espacio, donde se llenan los espacios, pero el albergue no es que está en un alto, ¿verdad? El albergue también tiene agua en el piso y hay que estar sopeando, y hay que estar recogiendo, y hay que estar limpiando. Y las condiciones son de pura emergencia. Es una situación de desastre y hay que resolver con lo que hay. Entonces, ¿qué pasa? Son gente que están viviendo, no tienen una olla, ni siquiera para cocinar, pero no tienen dónde cocinar tampoco. Entonces están viviendo de la caridad de aquellos que no sufrieron de esos embates, por ejemplo, de ese caso del clima, y podían cocinar y llevar comida. Pero tú comprenderás que donde los campos están inundados, los colmados están inundados y donde todo está inundado, la comida va a escasear en algún momento. La gente no tiene ni una sábana para arroparse. Necesita ropa para hacer muda de ropa, porque están en unas condiciones, vuelvo y repito, de emergencia. Pudiéramos decirle, la palabra correcta sería decir hacinamiento,
donde el papá, la mamá y los niños tienen que estar abrazaditos uno al lado del otro, porque tampoco hay mucho espacio. Entonces, cuando tú llegas con una ayuda humanitaria, donde hay leche en lata, donde hay granos, donde hay muchas cajas, galletas y comida que sea destapable, que es lo más práctico, es como que ven el cielo abierto, jugos de cartón, o sea, hay muchas alternativas para que las personas puedan sentir un poquito menos doloroso ese momento, porque es triste, ya perdió todo lo físico, que ni siquiera se puede alimentar. Un derecho que es un derecho humano, el más básico, y no se puede alimentar no porque no quiere. Tampoco hay, en algunas ocasiones no había ni trabajo. Todo el mundo estaba inundado. Porque Santo Domingo no vivió lo que vivieron esos pueblos del sur profundo. Lo que tú puedes ver en una televisión, lo que tú puedes ver en en un periódico, en una página de internet, jamás va a reflejar el sentimiento, porque ahí es donde está lo grande. La emoción de la persona se ve afectada. Y cuando ven, por ejemplo, Dios mío, que llegan sábanas limpias, que llegan frisas, toallas para bañarse, o sea que hay condiciones que comienza nueva vez a tener la dignidad del ser humano rescatada con lo básico, agua en botellita, la persona emocionalmente comienza a sentirse diferente. Y esa satisfacción, eso no se lo puede describir de ninguna manera. No importa lo que yo diga, hasta que la persona no lo viva, no lo va a sentir en su corazón. Y ese momento es hermoso, porque nadie es más agradecido que aquel que está necesitando en crisis. En crisis. ¿Qué te pareció esa experiencia en el campo? Bueno, comenzando porque, imagínate, eso es totalmente diferente a lo que había sido mi realidad. Es totalmente diferente a lo que todavía hoy es mi realidad. Eso es como un despertar, eso es conocer otro mundo, conocer otra vida, conocer otro sentir de personas que no lo han provocado, porque si fuera una situación que yo me veo en esa condición porque por mi decisión yo no hice o hice alguna acción, bueno, imagínate, ¿qué te digo yo? No somos quien para juzgar, pero fue una situación que una persona lo pudo provocar, que yo lo pude haber provocado. Pero estas son personas que no provocaron la situación, se vieron envueltas en algo que nadie lo está programando, nadie lo está previendo. Eso sencillamente pasa, sucede y hay que salir de la mejor forma posible. Ahora sí te voy a decir una cosa, es increíble el espíritu del dominicano de salir adelante, de trabajar, de organizar, de recoger, de agruparse, de limpiar calles, de recoger troncos. O sea, no es que la gente se queda estática, trabaja y actúa. Lo que pasa es que es un proceso. Se toma su tiempo volver a la normalidad. Y Aldrin, nosotros no fuimos al otro día. Nosotros fuimos después de muchos días. Porque estaba el operativo de la recogida. Es verdad que fuimos tan pronto se pudo, pero no fue el otro día que llegamos con agua, con lata de leche, con sardina en lata y galleta de soda y nada de eso. O sea, ya había unos cuantos días de mal pasar. Entonces, cuando tú dices, Dios mío, pero yo soy bendecida, yo soy agradecida, porque es que yo tengo todo, y mira, en medio de esta crisis yo tengo todo. Porque en medio de esa crisis en mi casa había un techo, comida, agua fría, de nevera. Beberse un refresco por allá era bebérselo caliente. Era una odisea. Pero también uno encuentra mucha satisfacción viendo cuánta gente solidaria hay en el mundo que coopera. Y cuánta gente se moviliza. Y que siempre hay una esperanza, siempre hay oportunidad. La gente de verdad se solidariza y ayuda. Y se hace espontáneamente.
algunos lo hacen en su propia comunidad porque es la que está más cerca, pero hay personas que estando fuera se organizan y utilizan algunas personas como el puente. ¿Y cuánta bendición recibirán? ¿Cuánta bendición recibirán esas personas? Bueno, el dicho que siempre se te dijo en el curso de primeros auxilios. No hay nada más cercano a Dios que aquel que se arrodilla para ayudar a un desconocido. No sé si te dijeron eso. Sí, Aldrin, porque tú sabes que es muy Sí. fácil y es muy cómodo arrodillarse para ayudar a aquel que tú sí conoces. Tu hermano, tu primo, tu vecino, tu esposo, tu esposa. Eso es muy fácil. Pero tenderle la mano amiga a un desconocido, que tú a lo mejor, te diría yo que como en el 95, quizás más, por ciento de las veces jamás lo volverás a ver. Eso realmente es altruismo. Eso de verdad es servicio. Esa es la vocación. Para que algunas personas tal vez no sepan, claro, tengo que hacer la pregunta. ¿Llegó en algún momento Rosario Dixon, Sánchez Dixon, a pensar dentro de sí? Porque se daban unas cosas allá medias físicas que la gente en algún momento decía, ¿para qué yo vine para acá? ¿Llegó de algún momento Rosario a pensar eso y decir, ¿qué yo estoy haciendo aquí? Es posible que sí, eso no, porque eso es del ser humano. Uno se vive cuestionando si lo que está haciendo está bien, no está bien y eso. En mi caso, yo me lo cuestiono siempre, en todo y siempre. Y, y realmente es como yo te digo, Aldrin, yo me alejé del servicio voluntario en el momento que el tiempo no me alcanzó. Pero mientras yo tenía la oportunidad, yo siempre estuve cerca. Pero te llegó ese Y momento exacto de que tú dijiste, wow, estoy cansada, eh, en algún curso de eso que tomaste. en los cursos sí, porque déjame decirte, los cursos no eran fáciles. Los cursos no, o sea, se requería una resistencia especial. Y tú sabes, en mi caso, que yo entré tarde para la mayoría de la gente, que muchos de mis compañeros lo que tenían eran 20 años y 22 años. Y yo tenía cerca de 35 en esa oportunidad. Ya dije la edad. Y ahorita comienzan a calcular. Pero yo tenía cerca de como de 35 años. La gente me miraba raro, como quien dice, y esta muchacha tan viejita en este asunto metido, porque como, ¿para qué? Pero lo que pasa es que yo siempre veía eh, como el fin. Yo siempre veía el fondo. Yo no me quedaba en la forma. Pero esos entrenamientos todo era muy fuerte. Lo que me pasaba a mí es que yo venía de haber recibido educación física y de haber hecho mucho ejercicio, mucho deporte desde niña. Y yo todavía hoy tengo mucha memoria muscular. Eso se conserva, eso no se pierde. Entonces yo físicamente no me cansaba tanto. De hecho, de hecho, ese famoso paseo que hicimos al río, nadie creía que yo iba a subir. Y Florencio, que es terrible, me relajaba y me decía, ¿y tú vas a poder subir eso? Yo no había ido, yo no sabía cómo era Pero ese viajecito al río. sea un poquito más específica porque la gente, mencionamos río, pero tal vez, di cuál, dónde, para que la gente tenga una idea somera de que, dónde era que estábamos metidos. Sí, mira, después de esos grandes operativos súper fuertes y todo eso, a veces se organizaban unos, vamos a decir, unos momentos de relax. Y en una ocasión hacen ese viaje al río. Ese río era Caño Hondo, Caño Hondo, Caño piedra, caño piedra. Caño Piedra, que no me acuerdo dónde queda, pero yo sé que nos dicen que vamos para el río y Rosario de una vez se pone una sandalita bien linda y no sé qué, con una bermudita y bien chévere, con una cosa de tirito, y llega precisamente a Wilda, tu hermana. Ay, ¿estás yendo para el río? Sí. Ah, sí. O sea, como con esa ropa. Sí, ¿por qué?
Y ellos no le dijeron que ustedes van a subir a la montaña y que qué sé yo qué, que no le dijeron que vinieran en tenis. No, no dijeron que era por río, no nos dijeron nada, y nosotros vinimos con la ropa del río. Éramos como 3 chicas o 4. Y todos andábamos así. Ay, muchacho, pero a ellos les encanta hacerle eso a uno, mira. Ellos no le dicen nada, uno viene con su sandalia, con su calizo, y comienza a subir una montaña y después te pasan por una cosa. ¿Ok? Bueno, vamos a ver si ustedes llegan. Entonces Florencio, qué terrible, dice, no, eso no es nada, eso es allí, eso es allí. Y como a mí me hablaron del río, llego yo con una bandeja. Dije, porque ese picnic que íbamos a hacer allá. Ah, santo, había una montaña, había como un borde de una montaña que había que cruzarla agarrándose de un cable, bordeándola, como un poquito de la montaña. Había que subir entre piedras y todo lo demás. Y yo dije, caramba, pero eso no se lo contaron a uno. Esta sorpresa que le están guardando a uno. Cuando nosotros comenzamos a subir. Pues mira, para la tremenda sorpresa, una de las equivalentes era yo. Porque todo el mundo pensó, pero nadie sabía que yo había hecho ejercicio en mi vida. Nadie sabía la resistencia que yo tenía. Y la verdad es que la experiencia fue muy bonita, fue muy chévere, pero en el camino, tú sabes, ¿verdad?, que estaban gozando ustedes, porque tú también andabas, porque nosotros andábamos cuidando cada paso que dábamos, porque no teníamos ni siquiera tenis, andábamos en sandalias y en calicito. ¿Y qué te pareció esa experiencia con ese grupo tan heterogéneo que había ahí? Pues tengo que decirte que muy chévere. La pasamos súper bien, pues poder llegar a donde, porque todo eso era que íbamos subiendo en una montaña caminando, y esa agarrándonos de la cuerda era agarrándonos literalmente de un cable. Y entonces, bordeando esa montaña, pero cuando llegamos ahí, no recuerdo si todavía seguíamos subiendo otro poquito más, era que había como lo que le llamamos una chorrera, un sitio donde caía una agüita, y entonces había una posadita, y en la posadita era que estaba el balneario más chulo que yo he visto, que ojalá que siga así, porque la verdad que es bien bonito. Pero tú sabes que después de todo, yo iba más por el can que por bañarme, porque a mí me daba frío y yo no me quería bañar. Llego yo sudando allá como un pollito, y después digo yo, no, pero espérate, aquí me da mucho frío, yo no me puedo bañar. Yo creo Era un problema, porque tú entonces había una gran distancia para salir y wow, qué problemita. sí, pero es que son momentos que se pasa bien y uno bota el golpe y son necesarios, y también yo soy muy dada al contacto con la naturaleza. Yo desde que veo agua, río, montaña, eh, hasta el olor de la tierra mojada, o sea, todo eso me transporta, me conecta, a mí me gusta, realmente yo lo disfruto mucho. A pesar de que vaya en sandalita y en ropita, ¿verdad? Sí, No también. apropiada para subir montaña. Bueno, pero te gustó la experiencia, la disfrutaste. Creo que también que se hacían se iba a otros Sí. lugares en Villa Altagracia, algunas veces nos quedábamos ahí, no sé si tú recuerdas. Sí, tú sabes que yo tengo una máxima, que yo digo que con la misma intensidad que hay que trabajar, con esa misma intensidad hay que disfrutar, porque el trabajo cuando es fuerte, cuando es duro, no puede ser compensado, ¿verdad? Con una actividad muy light. Hay que ser en la misma intensidad. Y yo siempre he tenido la máxima, ¿eh? Si yo estoy enferma para ir a trabajar, yo estoy enferma para salir. Si yo tengo fuerza para ir a trabajar, yo tengo fuerza para pasear. O sea, que es una cosa, no me detiene. Rosario, porque siempre te hago esa pregunta, cuesta un poquito, alguna vez uno se encuentra como que estuvo en una dimensión desconocida en algún momento, porque cuando comienzas a hacer las historias de todo lo que hiciste allí, a personas que no pertenecían a ese contexto, a esa realidad, esas personas que están fuera de esa parte, realmente cuando tú comienzas a contar, te creen todo lo que tú estás diciendo.
realmente yo he hablado poco de eso. No, casi nadie sabe. Tú sabes que Entonces a la persona que tú le vas a hacer llegar este link cuando yo te lo dé de YouTube, van a conocer una Rosario que nunca conocieron. Exacto. La gran mayoría de la gente no sabe que yo fui voluntaria. La gran mayoría de las personas que me conocen no conocen esas vivencias que yo tengo. Pero eso sería una gran sorpresa. Pero, ¿y por qué no lo decía? Porque vergüenza a algo. No, nunca me han preguntado, yo nunca lo he dicho. O sea, hay mucha gente que te conoce y no profundiza en la persona que tú eres. Y no llegan a una conversación un poquito más profunda. Ay, ¿qué tú te has dedicado? Y tú has hecho esto, no. Y déjame decirte, es algo que yo lo tengo puesto en mi currículum. O sea, que no es una cuestión que yo lo tengo oculto. Desde toda la vida. Pero la gente nunca te ha preguntado realmente por qué tú estuviste ahí, qué pasó, nada. No, mira, como no saben, yo te puedo decir que, por ejemplo, mi círculo actual no sabe que yo fui voluntaria. No sabe que yo trabajé un tiempo con la parte de... porque déjame decirte que yo también tomé los cursos para prevención de desastres. ¿Cuáles tú tomaste? Además de los cursos. ¿Cuáles tú tomaste? No recuerdo cómo se llaman, pero esos eran unos cursos que ayudaban a las personas a tener comunidades que vivían, esas eran las personas que vivían en comunidades cerca de los ríos, a que pudieran sanear esas fuentes de contaminación, pero sobre todo para que pudieran prevenir con el tiempo que eso no fueran desbordamientos o inundaciones. Y eso es prevenible, pero la gente no lo sabe. Entonces, en la unidad habían cursos para capacitar a personas que fueran a hacer trabajo comunitario en los diferentes sectores, educar a la comunidad para que cambiara el patrón, porque ese patrón, si se trabaja, se puede erradicar, pero mucha gente no lo sabe. Entonces, en el desconocimiento, en la desinformación, un día hay una situación, hay una crecida por una lluvia inesperada, y como esas fuentes, esas cañadas, porque la palabra es cañada, esas cañadas son fuentes de basura y de muchísimas cosas que no deberían de estar ahí, se tapan y se desbordan. Pero con educación ciudadana y trabajo comunitario, eso se puede erradicar. Y yo trabajé en esa parte. ¿En dónde? ¿En la capital o en el interior del país donde tú la trabajaste? En Santo Domingo. Pero ¿qué pasa? La gente no lo sabe. Nunca nadie me ha preguntado y el tema nunca ha salido. Y como que no se me ocurre a mí como poner el tema, ay, déjame decirte que yo soy. Que yo fui. O yo fui. Esto. Exacto. Sí, como que como tema de conversación yo no digo, ay, déjame contarte, yo una vez fui voluntaria. No. Si surge el tema, claro, yo lo voy a tocar porque eso es una historia muy bonita. Ojalá que este podcast sirviera para impactar, aunque sea una o dos personas, una que se vaya para el área médica, para el área de primeros auxilios, y otra que se vaya para el área de mitigación de desastres, porque no hay nada mejor que tomar acción, como tú dices. No hay nada que se parezca más a Dios que la persona que se le arrodilla a un desconocido. Eso tiene un mérito increíble. El impacto que tú logras en una persona que cuando te necesita recibir una mano amiga, es que tú le estás dando una luz, tú le estás dando una esperanza, tú le estás dando una motivación de que sí, que hay gente buena. Y tú no sabes si esa persona que hoy recibe la ayuda es la que mañana ayuda a 30, o a 40, o a 50. Muy sí. Y no todos tenemos que ayudar de la misma manera. Pero si tú le siembras la bondad a la persona y el beneficio que recibió en base a lo que recibió, él se puede volver un ente multiplicador. Y como ente multiplicador,
con cada persona que uno impacta y eso a su vez impacten a otros, obligatoriamente tenemos que tener un mundo mejor. Amén, diríamos todos. Rosario, Amén también. Ya al final, casi al final de nuestro conversatorio, ¿podrías decirnos algunas palabras a esa persona que todavía, porque esto de altruismo es algo que tú lo haces por un tiempo, pero se queda ahí dentro y no es una cosa que te la vas a quitar con un buen cloro ni con jabón? Se queda siempre. O me equivoco, Sí. o me equivoco. El que tiene eso de naturaleza, sí. Eso es un estilo de vida, porque no todo el mundo tiene ese corazón. Hay que tener un corazón donde tú das desinteresadamente. ¿Y qué más desinteresadamente que tú ayudar a una persona que ni te conoce, ni te llama, ni te va a reconocer, ni mañana viene donde ti? Sí. Es un desconocido. Exacto. ¿Tienes alguna palabra que decir para aquellos que todavía no se han vestido no se han puesto ese vestido de altruismo? Y que tú Mira, tengas que decirles a ellos, el altruismo sí es bueno y ayuda. Ayuda a sí, aquel que lo hace y ayuda a aquella persona que está esperando ayuda de alguien, pero ayuda también al ayudador, podríamos decir. Sí. Mira, el ayudador recibe la compensación inmediata cuando concluye ese servicio que hace. Ahora bien, el impacto que hace ese ayudador no lo puede medir. Él lo puede ver en una sonrisa, en una persona que de una vez te da un reconocimiento, te dice gracias, te da un abrazo y tú sientes la emoción de esa persona que viene donde ti, instantáneo. Pero eso se pasa en el tiempo. Inmediatamente tú te ves expuesto a la siguiente tarea, tú vuelves otra vez a conectar con otra tarea. Pero a esa que tú impactaste, el corazón le va a rebosar por mucho más tiempo. Y no solamente le va a rebosar por mucho más tiempo, él lo va a decir y lo va a recibir con agrado, pero sobre todo él lo va a recibir desde como se lo dieron, desde el desinterés. No hay nada más lindo que aportar, regalar, y algunas personas pueden regalar hasta su tiempo. Porque tú sabes lo que tú logras en una persona que tú le llevas esa sábana, le llevas esa lata de comida en una situación de eso. Es que tú le estás diciendo, mira, aquí hay una fe, aquí hay esperanza, aquí hay un futuro, tú puedes volver a comenzar, comienza otra vez que hay gente buena. Y si una vez te pasa una situación como esa, ya tú sabes que tú no estás solo. En los momentos más críticos es la que la persona tiembla y a veces le clama a Dios y no encuentra cómo salir a camino. Cuando encuentra una mano, cuando encuentra un abrazo, cuando encuentra un artículo, una comida o algo que le da un poquito de esperanza, aunque sea por una mañana, revive y de una vez esa persona toma impulso nuevamente. Entonces la ayuda humanitaria, la ayuda voluntaria, las actividades de socorro tienen que ser fomentadas. Y si los padres que están escuchando eso tienen la oportunidad de poner a sus niños expuestos a ese tipo de cosas, se van a dar cuenta que van a crear una persona desinteresada. Esa actividad altruista, nunca el niño va a recibir una compensación, pero va a ser transformado para siempre. Y se va a dar cuenta que la verdadera influencia está en transformar las vidas y no en dar un discurso que mueva las masas. Es más importante tocar los corazones. Y eso se puede lograr muy bien con las labores altruistas. Muchísimas gracias por esa palabra, Rosario. Y qué más decirte, gracias por aquellas personas que tú ayudaste en tu tiempo de servicio, que hoy tal vez no están aquí, pero me tomo su palabra y la digo por ellas. Gracias. Wow, gracias. Exacto. Gracias por eso, gracias por esa ayuda
que ahí te rinde y es más grande porque con una ayuda humanitaria, entiéndase humanitaria en caso de un desastre, te estás llevando alivio a 10, 20, 30, 40, 50, 100 personas. Cuando estás en la ambulancia, llevas alivio tal vez a 1 o 2. Es lo que más puedes. Pero ya cuando actúas como administrador del desastre, estás impactando a miles de personas. Y tú elegiste esa parte. Gracias por ellos también. Y gracias a ustedes que nos escuchan. Y realmente ha sido una bendición escucharte de nuevo y volver a oírnos, porque ha sido doble vía, ¿verdad? A oírnos y sí, que otros nos oigan. Sí, Aldrin, y mira, yo te doy las gracias por ese reconocimiento, que aunque es un reconocimiento, vamos a decir que es simbólico, porque tú estás simbolizando mucha gente que ha recibido eso. Yo de verdad me lo cargo del corazón. Y este podcast que tú haces, yo sé que esto va a tener una repercusión grande, muy grande, y va a sembrar muchas semillas de esperanza, muchas semillas de gratitud, de bendición. Hay muchas personas que hoy están siendo tocadas y que con el futuro, que con el mañana, van a tocar a más personas de las que tú has tocado, tú como ser humano. Y es válido el reconocimiento para ti. Tú no solamente tocaste a la persona que atendiste en la emergencia o que atendiste en una situación especial, sino que también tú fuiste un formador de voluntarios y personas altruistas. O sea que tú conllevas, tú y todas aquellas personas que hicieron, que formaron tantas generaciones de voluntarios, ustedes conllevan una carga de bendición enorme. Yo sé que este podcast va a ser de muchísima bendición. Continúa haciéndolo porque la verdad es que tu labor es grande. Y la misión de rescatar corazones y almas que no encuentran en qué dedicar su tiempo será recompensada con muchas manos amigas y mucho tiempo de personas que lo den a los demás. Gracias. Gracias y no gracias, porque entonces ha dicho a muchas generaciones poniéndome extra viejo, pero está bien, lo acepto. Pero está bien, lo acepto. Lo acepto. Gracias por eso. Qué bueno. Bien, señores, ya aquí ya pueden haber escuchado a esos que nos faltan por hablar. Les seguiré tocando la puerta. Mis números aparecen ahora en cada entrevista. Llame a la hora que usted decida, que para eso estamos aquí, para seguir abriendo ventanas, su ventana de aquel pasado en la Estepa de las Flores. Y yo le aseguro que cada una es una visión diferente en un espacio tan pequeño como la Estepa de las Flores. Pero tenemos todos que hablar. Gracias, Rosario, otra vez. Gracias, Silver Escuchas, por estar con nosotros, con ustedes. Aldrin Santiago haciendo una entrevista a una amiga, a Rosario Sánchez. Y como siempre decimos, gracias totales.